estos momentos tendremos la intervención del licenciado Héctor Richard, exsecretario de Justicia, socio senior del bufet Richard y Escalera. Ha enseñado en las escuelas de leyes de la Universidad Interamericana y de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, donde es conocido como miembro de la Junta de Síndicos y de su comité ejecutivo. Ha publicado numerosos artículos en diversas revistas especializadas de Puerto Rico y en Estados Unidos. Y sin más preámbulos, no es necesario, ¿verdad?, presentarlo, es uno de los nuestros. El licenciado Richard tendrá a su cargo la ponencia y comentarios de la conferencia y el tema El bien común. Muy buenos días. Un caluroso saludo de paz y bien a cada uno de ustedes. Todavía siento yo, resuena la alegría del resucitado cuando proclamamos el Salmo el domingo y terminamos con un glorioso aleluya de corazón. Que esa felicidad nos acompañe en todos nuestros días. La mesa está servida. No hay mucho más que se pueda decir sobre el tema, pero me voy a atrever a resumir muy brevemente el pensamiento que nos ha dejado Monseñor Eusebio, porque me parece que quizás aquello que yo pueda aportar debe ir enmarcado en los puntos sobresalientes de lo que él ha comunicado en este día. Sin duda, los fundamentos filosóficos y éticos del tema están sobre la mesa. Hay un perfecto detalle de la doctrina social de la Iglesia sobre el tema y se nos ha familiarizado, desempolvado en algunos casos, los principales documentos que debemos todos mantener cerca cuando queremos pensar con algún grado de responsabilidad sobre este tema. Importante también, los fundamentos bíblicos y cristocéntricos del tema están dados. Los principios de subsidiariedad y solidaridad como claves han sido también esbozados. Monseñor Eusebio nos invita a ver el tema desde la perspectiva del mundo, la sociedad en que vivimos, pero más aún en un contexto de un escenario mundial geopolítico y mundializado económicamente, que produce corrientes excluyentes y marginantes para muchos pueblos y sociedades. El entramado de esas corrientes desemboca, como han dicho los santos padres, en pecado y estructuras de pecado, siendo el germen de todo esto el egoísmo, la avaricia, que ha dado lugar al establecimiento de políticas económicas erradas y absolutamente imprudentes. La búsqueda sincera del bien común dirigida por la justicia nos lleva a la paz. En un mundo creado por Dios para que vivamos en sociedad y para salvarnos juntos, como se ha dicho anteriormente. El presentante nos enfrenta a un catálogo de ejemplos en nuestra vida de pueblo para que reflexionemos sobre dónde estamos en nuestra vida personal, gobierno, dependencia, estatus
y tantos otros frentes de actividad ante un análisis de bien común. Cierra el conferenciante su conferencia magistral con una cita de Benedicto XVI en Aparecida que voy a resumir. Y la encuentro maravillosa. Vivimos un cambio de época cuyo nivel más profundo es cultural. Segundo, el mundo ha cambiado su forma de ver su relación con Dios y el mundo. Y como resultado de este cambio, Dios está excluido. Dios está excluido. A eso es que nos enfrentamos nosotros cuando discutimos esta temática. Al reaccionar a lo dicho por Monseñor Eusebio, hago énfasis en los trabajos del Concilio Vaticano II en torno al tema de Marras, puesto que ha marcado un nuevo principio al consignar en Gaudium et Spes, y esto es un maravilloso resumen, la política existe en función del bien común. Segundo punto, el poder tiene su origen en Dios y su finalidad es el bien común. Dicho esto, miremos hacia adentro, miremos hacia Puerto Rico. ¿Qué pasa con nosotros? Pocas veces hemos vivido en historia reciente tiempos tan convulsos, plagados de discordia, señalamientos de corrupción, baja autoestima, pobre manejo de recursos públicos, estancamiento social y económico, sin plan, y como diría mi párroco, como oveja sin pastor. Siempre hay excepciones a lo que he apuntado, y las hay, son muy importantes en nuestra vida, pero realmente parece como que nada anduviese bien por estos lares. ¿Por qué? Cuando hay un llamado para paliar cualquiera de las crisis vividas, el gobierno quebrado, el plan de retiro para maestros, el problema energético, la necesidad de llegar a fondos públicos, la dependencia, el estatus. Cuando hay un llamado a contribuir al bienestar general, salen múltiples voces que dicen: de mi maíz ni un grano, ni uno solo, de mi maíz ni un grano. Esa es la realidad puertorriqueña. De mi maíz ni un grano. Ha sido siempre así. Debemos preguntarnos, ¿eso es lo que hemos sido siempre? ¿Ha sido ese el discurso que nuestros oídos han escuchado antes? Escuchemos. Nosotros, el pueblo de Puerto Rico, a fin de organizarnos políticamente sobre una base plenamente democrática, promover el bienestar general y asegurar para nosotros y nuestra posteridad el goce cabal de los derechos humanos, puesta nuestra confianza en Dios Todopoderoso, ordenamos y establecemos esta Constitución. ¿Qué nos pasó
dejamos de saber hablar o escribir. ¿Dónde está el corazón puertorriqueño? ¿O es que eso se fue con los panchos? No hay ya nadie que piense con esas miras, con esa altura. Pues sí los hay. Pero el coro de voces, bien organizado, estructurado, que lleva nuestro discurso, dice: de mi maíz, ni un solo grano. Vivimos en una aldea global. Hemos sido tocados por el mismo germen que el Papa señaló en Aparecida. La influencia individualista, a veces como parte de un apetito voraz por el poder, nos lleva al yo primero y el resto que haga fila. ¿Está claro? No vivimos de espaldas a los efectos de la globalización. Nosotros no nos regimos, por ejemplo, por los dictámenes del Fondo Monetario Internacional, pero de igual forma, no expresa nuestra particular situación de dependencia. Estamos sometidos a los dictámenes de Wall Street, que nos dicta pautas en torno a problemas para los que no tenemos herramientas para enfrentar, creando desesperanza, incertidumbre, pobreza material y espiritual. El modelo económico mundial y el microeconómico postulan el principio de la ganancia a cualquier precio. Ya no es la jerarquía del trabajador, trabajo, ganancia lo que impera, sino todo lo contrario. Ganancia primero, ganancia segundo y ganancia siempre. La responsabilidad social ha caído frente al embate de la mal llamada competitividad, que tanto nos gusta cacarear. Hay que ser competitivos, sí, pero a la vez que hablamos de competitividad y ser competitivos, hablamos como si nada del servidor público que le llamamos grasa, para vergüenza nuestra. A un ser humano le llamamos grasa, que está ahí porque el sistema lo empleó, buscando el pan con dignidad con su trabajo, y le llamamos grasa. Mi más vehemente rechazo a que un ser humano se le califique como grasa, especialmente a un empleado público, que es un servidor público. Para callar ciertas voces, surge el gobierno asistencial, aquel que da, pero no exige, esclaviza y asegura votos. Concepto muy lejano al Estado social en que imperan los principios de subsidiariedad y solidaridad. De mi maíz, ni un grano. Es en la Asamblea Legislativa de Puerto Rico en donde principalmente se da a la vista de todos, lo podemos ver en televisión si tenemos ese apetito, el proceso de aquilatar intereses en conflicto. Sería tema perfecto para un seminario de procesos legislativos a nivel universitario, estudiar el tema a la luz de lo aquí expuesto del plan de retiro de los maestros, o quizás el de la llamada crisis energética puertorriqueña. Sería un ejercicio extraordinariamente provechoso, entiendo yo,
tanto para la universidad como para los estudiantes, porque los materiales están en vivo y a todo color. ¿Cómo trabajaría o no el proceso decisional en torno a dicho plan de retiro si se incorporaran personas adiestradas en la metodología decisional en función al bien común cuando se trabajara el tema que está perfectamente vivo en este momento? ¿Cuál sería la diferencia si las personas que tienen a su cargo ese tema estuviesen llenas del conocimiento que esta universidad y este simposio está ofreciendo? Para mí hay que partir de algo. Alguien superior que dirija y ordene. Se me ocurre pensar que aunque Aristóteles ve esto como un proceso puramente racional, para mí el punto de partida y norte ha de ser los principios morales universalmente escritos por Dios en el corazón del ser humano. Esa inhabitación de Dios en nosotros y esos principios que Él nos ha dado deben ser la razón, deben ser el norte que dirija estos procesos. Lo segundo, y aquí el gran reto, es que los gobernantes y gobernados estén educados, suscriban principios y virtudes que permitan que determinada norma o ley funcione. Por ejemplo, se cura el problema de evasión contributiva con una ley que imponga altas penalidades a los evasores. ¿Cuánta gente realmente va a la cárcel por evadir impuestos? Las penas son maravillosamente altas. Obviamente no. ¿Por qué? Falta entendimiento de la necesidad de contribuir al bien común mediante un sistema contributivo justo, equitativo, sencillo, transparente, que deje de privilegiar a los que más tienen y menos aportan para que baje así el nivel de evasión. Da trabajo, pero si buscamos una solución, para mí ese es el camino. En este tipo de asuntos hay que mirar los efectos de los grupos de presión, que aludió Monseñor, muy bien organizados y que ahora, armados con la posibilidad irrestricta de obtener fondos a la luz de las dos decisiones últimas del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, literalmente el capital puede comprar resultados. Ya no hay restricciones a que las corporaciones ejerzan su libertad de expresión como si fueran seres humanos. Y donde está la libertad de expresión están los fondos. Así que ustedes pueden imaginarse lo que podría ser la próxima campaña o la que se dará en Estados Unidos para las elecciones congresionales. Lo tercero es considerar la metodología. No es mediante la confrontación personal, tal si fuéramos enemigos, como se logra la concertación. No es en el combate donde aflora el bien común, que le da norte a nuestras decisiones, sino en el diálogo franco, sosegado, de buena fe, bien intencionado, lo que producen la concertación. Lo contrario es mollero. He aquí el reto universitario. Y para todos nosotros, el poder articular
el bien general sin dejar de hacer justicia al bien individual. De mi maíz, ni un grano. El Papa Francisco, en su mensaje al foro de Davos, que me parece extraordinario, con su usual sonrisa y amabilidad, le soltó una descarga al doctor Klaus Schwab, su presidente, en que reitera lo dicho en Aparecida, y él lo resumió en una forma un tanto distinta. Dice: estamos en una época de grandes cambios en salud, educación y comunicaciones. Estos cambios se producen a la luz de cambios económicos de naturaleza estructurales que producen inseguridades y exclusión de muchas personas, llevando a masas humanas a la pobreza. Dice: es intolerable que ante tanta abundancia muera y sufra tanta gente por falta de medios alimentarios y de carencia de salud. Le dice al foro: este foro tiene la capacidad para marcar la diferencia. Y ahora es donde realmente viene el pensamiento extraordinario. ¿Qué le propone Papa Francisco a Davos? Claramente reconoce que los cambios en el mundo vienen por el lado de lo económico, no realmente lo político. Por el lado del empresario, con lo que yo estoy personalmente de acuerdo. Cuando él dice: la vocación de un empresario es una noble tarea siempre, y aquí la clave, que se deje interpelar por un sentido amplio de la vida. De ese modo, añade, hombres y mujeres pueden servir al bien común y hacer que los bienes del mundo, y digo yo, los de Puerto Rico, sean accesibles a todos. Sigue aclarando: no nos confundamos. El crecimiento en igualdad es algo más que el crecimiento económico. Es una visión trascendente de la persona humana, porque sin la perspectiva de la vida eterna, el progreso humano en este mundo se queda sin aliento. Qué frase tan maravillosa. Se queda sin aliento, sin vida. Termina sus palabras recordando a los países que para callar sus conciencias no miren hacia la mentalidad asistencialista, y con una frase que es Francisco puro, dice: deben esforzarse para que la humanidad se sirva de la riqueza que posee, pero que no sea gobernado por ella. Amigas y amigos, la mesa está servida. Los retos están planteados. Los caminos han sido señalados. ¿Hay voluntad para actuar? Gracias.